Buenos días, amigos representantes de los medios de comunicación. Como siempre, les agradecemos nos brinden su tiempo para acompañarnos en esta conferencia de prensa, en la que tocaremos uno de los temas que nos preocupa y nos ocupa en nuestro sector. Hoy hablaremos de la afectación que se está realizando a las trabajadoras y trabajadores de taxi en los aeropuertos y puertos. Agradezco a mis compañeros de las empresas que trabajan en los aeropuertos, así como a los de terminales y sitios y bases para acompañarnos en esta rueda de prensa. Todos nosotros conformamos el Frente de Taxistas Concesionados y Organizados de la Ciudad de México y somos unos de los miembros del Movimiento Nacional del Taxi. Esta convocatoria es con el fin de ponerlos al día de las acciones que hemos tomado a efecto de controvertir el proyecto de iniciativa de ley que pretende modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, misma que se encuentra respaldada por el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Transporte en la Cámara de Diputados. Este proyecto de iniciativa pretende hacer un traje a la medida para las empresas de redes de transporte, es decir, aquellas que se enlazan con los clientes a través de aplicaciones mediante el uso del Internet. Encabezada por Uber y Cabify, el texto legislativo en materia de autotransporte federal pretende incluirlas con una supuesta regulación totalmente condescendiente al amparo de una opinión de la Comisión Federal de Competencia, que por sí misma carece de efectos vinculatorios ante terceros. Dicho de otro modo, proyectan que particulares con vehículos presten el servicio de transporte terrestre sin permiso y sin cumplir con los requisitos mínimos indispensables ante las autoridades para brindar seguridad operacional y seguridad para los ocupantes. Cabe hacer hincapié, y esto debe quedar muy claro, que la iniciativa es a todas luces inconstitucional, ya que atenta contra los artículos 25 y 28 de nuestra Carta Magna, donde se prevé que los servicios de transporte terrestre deben estar sujetos a concesión. El proyecto es violatorio, porque por una parte se pretende incluir como modalidad a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas, también llamadas empresas de rastreo y transporte. Que estas empresas se les contemple en un sistema regulatorio totalmente desregulado, en donde no se encuentran sujetos a mayor requisito que al de un vehículo y un operador, y sin sujetarse a una autorización en las tarifas de oferta. Sin embargo, cabe señalar que en el primer lugar, las modalidades a las que se refiere nuestra Constitución se encuentran contempladas ya. Estas están contempladas en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y son las correspondientes a la carga, al pasaje y al turismo. Y lo que erróneamente se pretende legislar es una forma de comercialización del servicio, que federalmente ya existe, por lo que no hay cabida para la implementación de una nueva modalidad. En el segundo término, por lo que en su caso las personas físicas o morales deberán acotarse a lo ya determinado en la normatividad vigente y someterse a la regulación con la que ya cumplimos todos los que pretendemos prestar un servicio igual. Y en tercer lugar, tienen que registrar sus tarifas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que de esta forma se dé certeza y seguridad jurídica a los usuarios del servicio. En este contexto, les comunicamos
que desde que se dio a conocer este proyecto de iniciativa, se han llevado a cabo una serie de movilizaciones de transportistas, ya no solo de transportación terrestre desde el aeropuerto y hacia el aeropuerto, sino también del ramo turístico y representantes de transportes colectivo, masivo, urbano y suburbano, a nivel municipal y estatal, los cuales han mostrado su interés y su apoyo a este tema con un respaldo moral, jurídico y social. De ahí que, como ustedes saben, el día 12 de octubre se llevó a cabo una movilización con la que intervinieron 37,000 compañeros transportistas de la República Mexicana, la cual tuvo su origen en el Ángel de la Independencia y con destino a la Secretaría de Gobernación, donde fuimos atendidos por el señor Miguel Ángel Pérez Ochoa, director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación. Amigos de los medios de comunicación, lo que nosotros solicitamos es solo que se aplique la ley. No nos negamos a la competitividad, pero que esta competencia sea con suelo parejo. Sin embargo, como ocurre en la Ciudad de México y el resto de las ciudades mexicanas, donde se han metido estas empresas Uber y Cabify, no sabemos mediante qué oscuro acuerdo lograron hacerlo. Y que la ley es muy clara. Está prohibido el traslado de pasajeros sin contar con una concesión, que es el respaldo del gobierno, en nuestro caso el respaldo federal, para el servicio. Ahora lo que está haciendo es poner en un plato listo a los dueños y socios de estas empresas en México, porque para los propietarios y los conductores ya no es negocio, ni para pagar la letra del auto ya les está saliendo. Pero al carecer de concesión, protegen a estas empresas, porque les permiten que haya una gran rotación de vehículos, siempre en buenas condiciones, porque siempre hay quien cae en la trampa, y donde el que gana es el dueño de la plataforma y sus socios en México. Esto es una competencia desleal. Entonces nosotros decimos sí a la competencia, pero dentro de la ley, no de forma ilegal como se está prestando hoy. Está clara nuestra petición, que a las empresas piratas extranjeras se les ponga un alto, porque la mayoría de los estados, el realizar la transportación de pasajeros por una contraprestación, sin contar con un permiso o concesión, es un delito, y mucho más tratándose de zonas federales. También a través de ustedes queremos hacer un llamado a la Policía Federal para que bloquee la señal de estas aplicaciones en zonas federales y que los operativos contra los piratas sean permanentes. Porque el solapamiento de las autoridades ahora, esta propuesta del diputado Javier Rodríguez Dávila se presta a pensar en la existencia de un claro contubernio económico-político con estas empresas económicamente poderosas. Queremos decirles que cabe la posibilidad de que exista un conflicto de intereses de este diputado, porque él también, de forma particular, está dentro del sector del transporte. El señor es dueño y presidente de la empresa Cosa Transportes en Monterrey, Nuevo León, dedicada al traslado de mercancías en vehículos pesados, incluyendo los de doble remolque. No sabemos si ya también esté dentro del negocio de Uber o de Cabify, como hay muchos empresarios que compraron autos para meterlos en este servicio pirata. Entonces nosotros pedimos que quien preste el servicio con o sin tecnología, con o sin plataformas, sea con autos que tengan concesión o permisos. Solo eso estamos pidiendo. No pedimos más, no pedimos menos, solo que se cumpla con la ley. Creemos que no es mucho pedir. Como les hemos dicho, los taxistas agrupados en esta ciudad, en el Frente de Taxistas Concesionados y Organizados de la Ciudad de México y en todo el país, en el Movimiento Nacional del Taxi, ya queremos poner un alto. Queremos decir ya basta, porque creemos que ya hemos soportado demasiado.
Es demasiado abuso de poder político y económico que han ejercido sobre este gremio, porque por la omisión o contubernio de nuestras gobernantes con estas empresas ilegales, los piratas se están llevando la renta de los mexicanos y causan un grave perjuicio a las finanzas nacionales y su mercado interno. Hoy nosotros hemos tenido una merma de nuestros ingresos hasta por un 40% y en algunos casos, en el caso de algunas empresas aeroportuarias, más del 40%. Por todo esto exigimos al gobierno de la República que ponga un alto a las empresas piratas que trabajan de manera ilegal y también un alto a la interesada propuesta de la iniciativa de ley propuesta por el diputado panista Alfredo Javier Rodríguez Dávila. Fuera piratas internacionales de taxis. ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera quienes transportan pasajeros sin concesiones ni permisos. ¡Fuera! Fuera todos aquellos que están fuera de la ley. ¡Fuera! Sean juzgados. Como en otros países se ha logrado, ¿por qué no en México? Por un Estado de Derecho, fuera estas empresas de México. ¡Fuera! Bueno, en la Ciudad de México, en cuestión de los permisos otorgados, somos 7 empresas que ahí estamos compitiendo. Hay 1.800 unidades, 1.800 personas que representan esos vehículos, y a nivel nacional somos 10.000 permisionarios o concesionarios en puertos y aeropuertos. Perdón, ¿cuál era la otra pregunta? Y aparte, ¿saben cuántas empresas hay con plataformas digitales aparte de Uber y Cabify? ¿Y cuántos en estas empresas? Bueno, las que conocemos, que ya bien mencionas, Uber, Cabify, Easy Taxi, Yaxi, ahora de BlaBlaCar, que también está haciendo, pues utilizando una plataforma para hacerlo de forma ilegal también. La misma empresa de Uber reconoce que ya cuenta con un padrón de 45,000 unidades, padrón que no es público, padrón que el gobierno no lo tiene. No sabemos nosotros los datos, no hay un registro público como si lo hay en el transporte concesionado. De la empresa Cabify se estima que son 10.000 unidades. Estamos hablando únicamente aquí en la Ciudad de México. El dato nacional no tiene. Dato nacional referente a los concesionarios. A los dos plataformas digitales. Bueno, te puedo decir, compañero de la jornada, que en el caso de los concesionarios estamos hablando de alrededor de 700,000 concesionarios en toda la República, que tienen obviamente el marco legal en función de lo que establece tanto el gobierno federal como los gobiernos locales. En el caso de la Ciudad de México se habla de esta cifra que te comenté, Ignacio, pero todos conocemos que una declaración de la Secretaría de Movilidad en los últimos días, donde se habla del fondo que aportan o el concepto de un año de operación, en eso que se crea como el 1.5% de cada viaje celebrado, y se hablan de 25,000 unidades de acuerdo a la cifra que arroja la Secretaría de Movilidad entre dos aplicaciones, que es Uber y Cabify. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que parece ser que solo hay registro en el acuerdo que ellos celebraron el año pasado de 2 empresas, pero también tu pregunta nos dice cuántas o qué empresas también de aplicación o a través del internet están operando. Bueno, pues en la Ciudad de México prácticamente estamos hablando de otras como Easy Taxi, Yaxi, Boogie Rides, que hay en el caso de Boogie Rides señalamos claramente que hay una participación de gente del CIDE como de gente de Televisa en quienes dirigen este corporativo de Boogie Rides. Pero lo grave de este asunto en estas empresas es que están ya cayendo en un cobro con efectivo. Están haciendo base en toda la Ciudad de México, y además de que se han inflado los padrones, creando el exceso de tráfico, la inmovilidad en la ciudad, y bueno, pues eso atenta contra todo el marco de normatividad que existe en el caso del transporte público.
Sí, creo que el señor de Medios quiere cantidades, pero le puedo contestar que en la Asamblea General Nacional de Taxistas hemos determinado oficializar este dato de asumir que se está perdiendo 40% del ingreso. Pues si nos vamos ya a cantidades precisas, son variables dependiendo incluso de la entidad. Incluso este porcentaje podría ser variable dependiendo de la entidad y de la distinción de las modalidades en cuanto a si son taxis de aeropuertos o taxis de sitios y bases o taxis de terminales camioneras. Pero el dato representa una media a nivel nacional de la pérdida ya general del ingreso, 40%. Mira, en el aeropuerto nosotros tardábamos 2 horas y media para dar una vuelta. Ahorita estamos tardando 5 horas para dar una vuelta. Uber, ahí en el aeropuerto, antes había 400, ahorita hay 10,000 de Uber. 10,000 de Uber. Dinero no te lo puedo decir porque son zonas 1, 2, 3, 4, 5, es muy difícil. Lo que sí nos ha pegado, yo no me voy al 40%, yo me voy al 50% de que nos ha pegado, y nos ha pegado bastante duro. Y yo no sé cómo el gobierno permite todo esto. A nosotros, por estar mal parados en el aeropuerto, antes nos infraccionaban. Ahorita, Uber, si ustedes se dan una vuelta, tiene hasta 2 y 3 filas. Y nada más, todo el mundo con el teléfono. No nos estamos negando a la competencia, pero la ley en México, ¿para qué sirve? Todos debemos estar por la ley. Y esto, Uber es pirata. A Uber, ¿quién está atrás de Uber? Si en otros países ya salió Uber, que en México no debe de salir. Recientemente, a partir de que se hace la movilización nacional el día 12 de octubre en el Ángel de la Independencia y que de ahí marchamos a Gobernación, no hemos sabido de una postura o un pronunciamiento por parte del jefe de gobierno, pero sí lo hemos visto en el secretario de Movilidad. El secretario de Movilidad ha declarado que estos servicios seguirán funcionando en la ciudad porque ya están regulados. Nosotros contradecimos esa declaración, desconocemos ese acuerdo porque no tiene un sustento jurídico que lo avale. Publicaron el 15 de julio del año pasado un acuerdo a través del cual se le ha pretendido dar reconocimiento legal a este servicio. Sin embargo, ese acuerdo lo desconocemos porque en él no se cita ni un solo artículo constitucional, ni un solo artículo de nuestra ley de movilidad que lo fundamente. Por tanto, sostenemos que carece de sustento jurídico y por tanto los transportistas no lo reconocemos. Por parte de la autoridad a nivel federal que nos está atendiendo, quisiera comentar que tenemos un ofrecimiento el día de hoy por parte de Secretaría de Gobernación para hacer un enlace jurídico con la Comisión de Transportes del Poder Legislativo Federal. Estamos en espera de que el director general de gobierno, Miguel Ángel Pérez Ochoa, nos agende esa reunión con Comisión de Transportes, donde se tratará de modo muy concreto la posible reforma a la ley de caminos, puentes y autotransporte federal, que tiene que ver directamente con la situación de los aeropuertos. El Aeropuerto Internacional de México y todas las empresas que estamos ahí en el aeropuerto, todos tenemos un tarjetón, y desde que firmas el convenio necesitan fotos, necesitan licencia federal, necesitan todo, seguro y todo. Y si el usuario deja una maleta, si deja un portafolio y se los podemos demostrar, han sido regresados. Yo quisiera saber, con Uber han violado gente, en el banco les cobran de más, aparentemente es más barato al principio, pero sales y ya le tengo que cobrar por esto. Hay tráfico, le tengo que cobrar por esto. ¿Qué seguridad tiene
el usuario Uber, y con nosotros sí hay seguridad. Y yo quisiera ampliar un poco la información con respecto a los aeropuertos. En cuestiones de seguridad, definitivamente pasamos varios filtros. Los primeros filtros que pasamos tienen que ver con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la Dirección General de Autotransporte Federal. Ahí nos piden exámenes para accesar a la licencia, exámenes médicos, psicológicos, exámenes de antidoping. Posteriormente, en cada grupo aeroportuario, y bueno, en particular de la Ciudad de México, los convenios de acceso a la zona federal también nos exigen una serie de requisitos para poder operar dentro del aeropuerto. Lo que acaba de comentar mi compañero Miguel Romero es exactamente eso. O sea, estamos debidamente registrados por todos lados para que el usuario tenga plena seguridad de que va a llegar a su hogar. Pero además esto no es solo en una cuestión de prestación de servicio. Nosotros somos parte de la cadena de la seguridad nacional. A raíz de los eventos del 11 de septiembre en Estados Unidos, los aviones estrellan en las Torres Gemelas, los controles de seguridad aeroportuaria a nivel mundial subieron sus estándares. Y México, al ser el país con más relación comercial y de pasaje y de personas hacia Estados Unidos, definitivamente tenemos mucho más controles en ese sentido. ¿Qué quiero decir? Que los controles de seguridad nacional y aeroportuaria nacen desde que el usuario toma el avión en el aeropuerto de origen y por alguna causa razón llegan al aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces esos controles terminan con el taxista. Y está establecido en la ley porque somos parte de los servicios aeroportuarios que presta el aeropuerto o los aeropuertos. Entonces tiene que quedar claro, compañeros reporteros, a la opinión pública, somos parte de la cadena de la seguridad nacional. Gracias. Mire, nosotros en diversos impuestos pagamos lo que se llama, usted ha denominado, la contraprestación por acceso a zona federal. Algunas empresas lo hacen mediante el boleto. Quiere decir que cada vez que se da una vuelta algún compañero, ahí ya está pagando un derecho de piso por el servicio prestado. Otras empresas lo hacemos de forma mensual por el número de unidades que tenemos. Si nosotros vamos sumando los impuestos pagados por el acceso a la zona federal, en el caso de Nueva Imagen nada más, se está pagando cerca de 1 millón mensual por el acceso a la zona federal. Esto es independiente del pago de revistas vehiculares, cromáticas, pago de licencias, pago de oficinas, cajas, obviamente las prestaciones de los cajeros, moduladores, los impuestos que tienen que ver con todo el aparato que depende laboralmente de todas las empresas a nivel aeropuertos. Y además, a nivel federal, pagamos pues la licencia federal, pagamos la tarjeta de circulación y bueno, son los impuestos que pagamos. Yo creo que si estas empresas de aplicaciones piratas cumplieran con lo que nosotros cumplimos en el aeropuerto, estarían en un sobreprecio de nuestras tarifas, yo creo que un 10% más. Sí, más. Y te voy a decir por qué. Porque ellos, ahorita nosotros las flotillas las acabamos de cambiar y como las tarifas ya las tenemos registradas ante sector comunicaciones y transportes, nosotros tenemos 3 años sin cambiar tarifas, porque ahorita no nos los han de alguna manera permitido. Entonces estamos ahorita nosotros 3 años sosteniendo ese precio. Si ellos ahorita hacen una evaluación y ahorita quisieran registrar tarifas, yo creo que estarían como por el 10 o el 20% más de las tarifas que nosotros estamos sosteniendo en el aeropuerto. Entiendo que la pregunta del compañero reportero es ¿cuánto pagamos cada año por la revista vehicular? En el caso de las licencias, los refrendos son cada 5 años y los exámenes médicos son cada 2 años. Un examen médico está, porque además ya hay diferentes escuelas o clínicas
que realizan estos estudios. Un estudio médico oscila entre los 1,200 y 2,000 pesos, depende a donde tú quieras acudir. Incluso puedes acudir a las bombas, donde es la central de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ahí está medicina preventiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y también tiene un costo de alrededor de 1,200 pesos. Eso es cada 2 años. En cuestión de licencia, que es cada 5, el puro refrendo debe estar alrededor de los 500 pesos. Ajá. Lo que hablamos nosotros del 1,000,000 de pesos es el pago por la contraprestación por los servicios diarios, y eso es por cada empresa. Mi compañero Miguel acaba de comentar que él paga por el número de unidades que él representa cerca de 1,700,000 pesos mensuales. ¿Sí me explico? Entonces, pues yo sí les pediría que nos ayudaran a contabilizar. Los datos que estamos dando son ciertos, son certeros, lo pueden verificar incluso en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de cuáles son los requisitos. La pérdida de una lámina, por ejemplo, obliga a que uno tenga que volver a hacer el trámite tanto de tarjeta de circulación como del pago de láminas. Ese trámite nada más debe de estar cerca de los 2,000 pesos. Entonces, son derechos que pagamos y que están establecidos en la misma página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, Sitios Vecinos, nada más una organización que Sitios Vecinos paga 1,720,000 pesos mensuales. Pero aparte de eso, también recuerden que el seguro que tiene los taxis no es igual al que tiene Uber. Ahí hay otra cosita. Y si vamos viendo, es mucho dinero el que se le paga al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora, a nosotros nos ha mermado ahí aproximadamente que un 40% también. Inicialmente, en años anteriores, hablamos de la terminal del norte, que es la más grande de la Ciudad de México, había un promedio de 1,250,000 servicios al año. ¿Sí? Hablando de esa terminal, ahorita llegamos a los 900,000, 800, 900,000 servicios. Ha mermado muchísimo. Ahí estamos trabajando con concesiones del gobierno del Distrito Federal, y tenemos que caer en la regulación de tener una concesión que legalmente cuesta 35,000 pesos ante CEMOVI. Tenemos que pagar un seguro de taxi que es mucho más alto, donde sí respalda realmente esos servicios de seguro a los accidentes, a los usuarios. Tenemos comisiones de honor y justicia, donde sancionamos a los compañeros cuando cometen alguna arbitrariedad que no deja al usuario hasta su domicilio, que cualquier anomalía, cualquier olvido de maletas, se concentran en los sitios, los usuarios llaman a la terminal y se recuperan esas maletas, todos los objetos que son perdidos. Hay seguridad, lo cual, eso de que hablo en muchas ocasiones, la inseguridad de los taxis libres, taxis de sitio, eso cae más bien en la corrupción del gobierno, porque el gobierno, solapando todos esos taxis piratas, es donde se suele cometer todos los ilícitos de secuestros, robos, y están solapados por el jefe del gobierno y por Héctor Serrano. Son el grupo de choque de Héctor Serrano. Ustedes vean cualquier operativo de los que están haciendo ahorita, que ahorita se soltaron con la manifestación, ellos mismos, de viva voz de los inspectores, lo han dicho: ustedes quieren que revisemos automóviles, pues vamos a revisarlos, pero están revisando nada más los autos emplacados. Hay evidencias en donde está la fila de autos emplacados, todos los policías, y están pasando por un lado todos los taxis Pantera, con placas del Distrito Federal, con placas del Estado de México y de otros estados. Están cargando pasaje enfrente del operativo, ya es una burla para nosotros. Ahora, todas las quejas que hay de los taxis que dicen que mugrosos, pues vean las unidades piratas, es lo que están ocasionando. Ellos son los que ocasionan todas esas irregularidades, y que los taxis, cuando nosotros vamos a una revista vehicular, simplemente ellos dicen: pues entra de contacto y pasa el carro como esté. La corrupción es, ellos no son capaces de llevar el servicio, el transporte público como debe de ser, como lo marca la ley. Y es lo que estamos pidiendo ahorita, que se cumpla la ley, y la ley marca de que nadie debe de prestar el servicio público si no es con una concesión. Desde ahí empezamos. ¿Sí? Ahora, todas las corrupciones
Si se voy a dar dinero porque me pasas el automóvil como esté, pues todo cae en eso. Ellos son incapaces de llevar el servicio y ahora con su incapacidad están protegiendo eso, permitiendo la entrada de estas aplicaciones. Que esas aplicaciones no son, no llevan las concesiones, no tienen, no dan ni un solo centavo para las unidades, para los taxis, ni nada de eso, nada más se encargan de colocar a una persona con un taxista. Es lo único, no se encargan como nosotros, con comisiones de honor y justicia para ver, revisar unidades, comportamiento de los compañeros, hacer nuestras asambleas para mejorar el servicio. Tiene 3 años que empezaron a ofrecer sus servicios estas empresas y de 3 años a la fecha ha venido sucediendo esta merma paulatinamente. Por el lado del uso de aplicaciones, quiero informar que sí, las organizaciones de taxistas también estamos usando aplicaciones para ofrecer el servicio. De hecho, no tenemos nada en contra de la tecnología, sería un error de nuestra parte. El uso de la tecnología brinda beneficios que tenemos que aceptar, que tenemos que utilizar, porque además a la gente le agrada. No es esa la postura de los taxistas legalmente concesionados. El hecho que combatimos es la prestación ilegal del servicio. El uso de la aplicación es una herramienta para ofrecer el servicio, como en su momento lo ha sido el radiotaxi, a través del radio. Es una herramienta para conectar servicio, pero el servicio no tiene por qué saltarse todas las reglas, toda la normatividad que existe para regular una actividad económica como es el servicio de transporte, que eso es lo que está pasando. Hablaban en la pregunta anterior de ingresos. Imagínense ustedes todo lo que el gobierno de aquí de la Ciudad de México recibe por concepto de los taxistas, de este gremio. Nos cobran alrededor de 3,000 pesos por tarjetones. Constantemente estamos renovando tarjetones los taxistas por los periodos de vencimiento. Nos cobran 1,204 pesos por la revista, más la debida mordida, porque no nos vamos limpios por ese lado. Nos cobran varía según lo que el empleado determine, ¿verdad? Según el apetito y voracidad que le toque a uno, ¿verdad? Entonces, ahora ¿cuánto les entra por todo lo que pagamos para nosotros poder hacer bases? Porque tenemos toda una red de alrededor de 1,000 sitios y bases en toda la ciudad, que también nos cuestan a los taxistas. Nos cobran más de 1,000 pesos por cajón. En promedio las bases tienen 5 cajones autorizados. Son cuando menos 6 millones de pesos anuales lo que le entregamos al erario de esta ciudad, nada más por el concepto de sitios y bases. A estas empresas se les está permitiendo hacer bases y no están pagando un solo centavo. Todos esos ahorros, ¿qué está pasando con ese dinero? ¿A dónde se va? A ver, yo les quiero decir algo. Con respecto a zonas federales, en el aeropuerto a nosotros las plataformas para ofrecer el servicio ya se está haciendo. Nosotros lo hemos soportado hace muchos años ya en el aeropuerto. Lo que sí es que nosotros tenemos que subir el pasaje en bahías autorizadas, porque tenemos que comprobar fehacientemente que el usuario, tenemos que comprobar a qué camioneta se fue o a qué carro se subió, a qué hora se subió, qué empresa se lo llevó, cuál es el destino, porque hay también una bitácora de salida para el rumbo a donde se fue. Está geolocalizada esa unidad, de tal suerte que si en el camino pasa algo, pues nosotros, el aeropuerto sabe específicamente en dónde pasó. Si es que algo si se le ponchó una llanta, en ese momento el aeropuerto se da cuenta. Si el usuario llama al aeropuerto, le dice, ¿sabe qué? Estoy en una unidad, aquí está viendo el tarjetón el señor fulanito de la unidad tal. Y en ese momento el aeropuerto responde, ¿y qué le pasó? No sé, las llantas, lo que sea. En ese momento mandan a alguien para que recoja ese pasaje y lo lleve a salvo a su destino. Y aquí no hay de que pues te cobran más o te cobran menos, la tarifa es siempre la misma. Haya mucho tráfico, no haya mucho tráfico, las tarifas están registradas en el sector de comunicaciones y transportes. Y nosotros en el aeropuerto, yo les hago un reto
todas las empresas del aeropuerto somos seguras al 100%. Hasta ahorita, en toda la historia aeroportuaria, hemos tenido daños colaterales, a lo mejor, que a alguien asaltaron o mataron a un político, y también al pobre señor del que manejaba el taxi aeroportuario, pues también la llevó. Pero por parte de la gente, de los operadores del aeropuerto, se les tiene demasiado fiscalizados. Desde dónde viven, antecedentes no penales. Antes de que se suban usuarios a una unidad aeroportuaria, fue revisado por 3 filtros, 2 del aeropuerto y 1 de la empresa que organiza esa flota. Nos vamos a permitir dar un poco más de información. Nosotros hemos cuestionado como uno de los grandes temas la legalidad de este tipo de empresas a través del Internet, y por otro lado, en qué sentido viene la aplicación de las diversas leyes en todos los estados, pero especialmente, claro, es aquí en la Ciudad de México. Nos parece que esta pregunta se responde bastante bien. Seguro que ustedes como medios ya conocen lo que contiene la página de una empresa como Uber en cuanto a sus términos y condiciones. Desde un principio, el movimiento de taxistas organizados de la Ciudad de México, desde hace más de 2 años, y ahora en el Movimiento Nacional del Taxi con otros estados, hemos coincidido en que este tipo de empresas han persistido en declararse como plataformas tecnológicas que vinculan a un particular con otro, uno que requiere un servicio de traslado y el otro que lo presta. Pero todo esto es a través de Internet. Nos parece que esa es la trampa, precisamente, dado que se sustenta en que Internet no está regulado. Bueno, pues ellos lo que se encargan, y decía en los términos y condiciones que obran en la página de ellos, pues ellos hacen mención en la parte, en el inciso 2 de los servicios, que Uber no presta servicios de transporte o de logística o funciona como una empresa de transportes, y dichos servicios de transporte o logística se prestan por terceros contratistas independientes que no están auspiciados por Uber ni por ninguna o ninguno de sus afiliados. Este es un dato muy curioso, porque cuando se celebra el acuerdo aquí en la Ciudad de México, un acuerdo administrativo que, insistimos, no puede estar por encima de una ley y mucho menos por encima de la Constitución, que nos marca muy claramente un marco de igualdad en cuanto al interés público y que debe de prestarse por medio de una concesión o un permiso, que es el caso de todo el Movimiento Nacional del Taxi con concesionarios y permisionarios. Bueno, pues ellos tramposamente, ¿verdad?, a quien le cargan toda esta situación de la prestación de un servicio de transporte ilegal, en el caso de la Ciudad de México, insisto, porque en el capítulo de la Ley de Movilidad hay artículos muy precisos sobre esto, y lo marcan como delitos, capítulo de delitos. Eso pues nos lleva a todas vistas a la Comisión de Penalidades. Y el Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 14, vincula la Ley de Movilidad con una ley secundaria y debe de estarse aplicando la detención, no solo la imposición de multas. Entonces decía, toda la carga a través de estos términos y condiciones que establece esta empresa son hacia el que opera la unidad, al dueño de la unidad. Esto, bueno, pues se convierte en una lucha en la práctica por obtener ellos el ingreso para sostener no solo los financiamientos de las unidades o las cuentas que le tienen que dar a los flotilleros. Esos flotilleros, bueno, pues nosotros, de acuerdo a las búsquedas que hemos hecho, están en manos de algunas familias que tienen el poder económico para poder crear, comprar ese tipo de vehículos, pero le imponen a los operadores que ellos reclutan, que recluta Uber, según con sus altos estándares de capacitación y de reclutamiento, con requisitos que ya ahora son muy sencillos de cubrir y que eso no dan la seguridad como se reclama aquí por medios o por toda la ciudadanía. En el caso de los concesionarios y permisionarios se rinden protocolos para poder atender todo este esquema de seguridad, como lo decía Lupita, el propio traslado que se tiene que hacer desde un lugar como es el aeropuerto, que recibe miles de extranjeros, sean nacionales
visitantes nacionales o extranjeros a nivel internacional. Bueno, pues esto no lo cubren estas personas, al extremo, para no extenderme, de que actualmente lo que hemos visto es que hay una invasión de mercados, en el caso del aeropuerto, en el caso de terminales, en el caso de la Ciudad de México, por vehículos de placa particular que operan con placa de la Ciudad de México o del Distrito Federal y del Estado de México, del Estado de Morelos, de Querétaro, como de Hidalgo. En el caso de la Ciudad de México, el taxi de la ciudad solamente puede hacer el ascenso en las delegaciones de la Ciudad de México o del Distrito Federal, pero no puede hacer el ascenso de pasaje en el aeropuerto ni en terminales, mucho menos en cualquier otra ciudad o que forme parte del área metropolitana o megalopolitana. Y estos señores, con la placa particular de cualquier estado, hacen el ascenso en el aeropuerto de la Ciudad de México, como en cualquier aeropuerto ya de Querétaro, ¿verdad?, o de otro estado, y trasladan pasaje, se quedan a vivir esperando que la aplicación les dé servicio, haciendo base en cualquier estado de la megalópolis, si lo vamos a decir así, y se llevan estos servicios. Por eso, cuánto nos está afectando a nivel nacional es parte del análisis que estamos realizando con todos los compañeros de los estados, en un 40% por lo menos. Hay estados que están siendo afectados en mayor medida por aeropuertos incluso o terminales, por esta razón que les comentamos. No hay un control, una aplicación de las leyes locales, ni en la supervisión ni la verificación para que estos autos particulares estén practicando el ascenso. Y por otro lado, obviamente, el tema se vuelve el caso de la tarifa, que mañosamente, de acuerdo a la ciudad, ellos están optando ya en una logística interna para poder cobrar con la famosa tarifa dinámica, o que en el caso de la Ciudad de México se le ha dado por llamar tarifa variable. Entonces, ya este mercado lo que está creando es, a nosotros nos parece, la inseguridad, falta de certeza en el cobro al usuario, al estar aceptando la aplicación del usuario, al no leer los términos y condiciones que se tienen allí. Bueno, pues están entrando en todo su banco de datos, toda su información, todo su perfil, y tenemos información de usuarios donde se han practicado abusos en el cobro, como bien decía el compañero de terminales. Bueno, pues estos señores ya alteran las cuentas en los cobros. Un dato muy simple. Si usted toma un Uber aquí en el Distrito Federal, le dice lléveme a Monterrey, lléveme a Cancún, tranquilamente lo lleva. Nadie lo va a detener en las carreteras porque es carro de placas particulares, baja su aplicación, y nadie se da cuenta que ese Uber anda pasando por toda la República libremente. Díganle a un taxista de cualquier estado que lo transporte a otro estado, van a ver si no saliendo de su estado, luego lo agarran los federales y ya no se le acabó, ya perdió su inversión, su automóvil y hasta su libertad. Es algo tan simple como eso, es seguridad nacional lo que estamos buscando también con eso. Nosotros no hemos querido politizar este movimiento. Es legítimo. Nosotros estamos perdiendo dinero. Eso es lo que nos hace movernos, unirnos, y con la ley en la mano vamos a hacer que estas empresas salgan de México. Y no lo hemos querido politizar. Ahorita, por lo que tú me comentas, sí, claro, o sea, han venido, te puedo decir que casi todos los partidos menos el PAN, para querer abanderar este movimiento. Sin embargo, no hemos querido, porque este es un movimiento legítimo. Es legítimo, completamente. Mira, los 139,000 taxis concesionados de la Ciudad de México, por puro concepto de revista, estamos aportando 167,356 millones de pesos. 139,000, que es el padrón, como otro dato te daremos, es el padrón más grande de taxistas que existe a nivel mundial en cualquier ciudad.
en cualquier ciudad, o sea, no estoy hablando por toda la República Mexicana, porque el dato anterior es que a nivel nacional somos un promedio de 700,000 concesionarios y permisionarios, que es en el caso del transporte federal de pasajeros, público federal de pasajeros. Esto te lo comento a propósito, bueno, como dato también, el concepto de la revista es de 1,204 pesos. Por si me equivoqué en la multiplicación, tú me puedes reclamar. Y te lo digo porque hubo una declaración en la Ciudad de México de que a un año de que entran en operación estas unidades por el acto administrativo del acuerdo del 15 de julio de 2015, donde se establece que el 1.5 de cada viaje celebrado debe de llevarse a un fondo en beneficio del taxista, en principio, que no hemos visto. Bueno, pues estos 70 millones corresponden nada más al 58% de la cifra que te acabo de dar por solo un concepto de trámite, que es la revista vehicular de los 139,000 taxis que existen aquí en la Ciudad de México, ¿no? Por último, ya para terminar, mira, si ellos dicen se declaran a medios, dicen ser 20 a 25,000 los que están en este padrón, que dicen, aunque nosotros tenemos cifras distintas, de 45,000 por boca de los asociados o de los socios de Uber, ¿verdad? Pues esto nos dice que cada uno de ellos en un año debería de haber dado 2,800 pesos, aunque se supone que es la empresa la que aporta al descontarles la comisión del 25%, que no es nada más el 25%. A comentario de gente de Uber que conocemos, finalmente hemos entrado en dimes y diretes. Bueno, pues ellos también les descuentan más del 25%, llegan cuotas hasta el 35%. Esa es una cuestión de percepción. De arranque hay que considerar que estamos hablando de una empresa con un poderoso capital detrás, que pudo entrar por medio de campaña de publicidad y de influenciar la opinión pública y de contratación de bots en redes sociales. Generaron ellos una percepción de seguridad, pero yo les puedo decir tan fácil y sencillamente, ya ha pasado este tiempo. Bueno, estamos hablando de que ya transcurrieron casi 3 años. Podemos checar toda la lista, que es muy larga, no nada más de aquí de México, en todos los países, todos los ilícitos que se están cometiendo, y queda la puerta de entrada de ellos en el juicio sumario que le hicieron a este sector. Ellos nos descalificaron, ellos nos denostaron. Antes de la llegada de estos servicios, no era tema de la opinión pública el servicio que daba el taxista. A partir de que ellos entran a operar ofreciendo servicio ilegal, empiezan a denostar la función del taxista, que hay que decirlo, las generalidades en ningún lado caben. Es como si pudiéramos decir que todos los periodistas son malos, es una falsedad, que todos los políticos son malos, que todos los doctores son malos, que todos los abogados son malos. No hay nada más falso que eso. Hay taxistas, ayer un compañero de ustedes, que Jorge Garranda lo decía, yo me he subido a taxis impecables, donde el taxista es al 100% amable, donde me ofrece un servicio de calidad a un precio justo. Pero eso no lo dice la empresa, eso no lo promueve la empresa porque no le conviene. Había que ver pues la violación que sucedió en la Condesa, de una señorita que salía de divertirse de un lugar ahí de la colonia Condesa, fue violada en una unidad de estas. El asesino serial en Estados Unidos, los asaltos que se están dando en el servicio que ofrece Liverpool, donde un supuesto pasajero asalta al otro. Entonces, ya las cosas por su propio peso caen y ya se está viendo la realidad de esta empresa. Nosotros hemos estado comentando con la autoridad en todo momento que el sistema de regulación para el concesionario y para el permisionario ha llevado décadas construirlo, y estamos hablando de regulación, no de sobreregulación.
que ese es otro tema. En el caso de estas empresas, tramposamente decíamos, operando a través del Internet, no reconocen ninguna regulación, violan cualquier marco de ley, sea local o internacional. Porque ahorita, sumado a lo que comenta Nacho, podremos todos aquí reconocer que el taxi de Londres, que es el taxi número 1 a nivel mundial, no es un taxi inseguro. Sin embargo, están allá incrustados. En Alemania, en algunas ciudades de Alemania no operan, pero en otras sí, pero tuvieron que hacerlo bajo la figura del taxi. En el caso de Hungría, en Hungría definitivamente no operan, y estamos hablando en este caso de ciudades de Europa, donde ellos incluso iniciaron o allí crearon la empresa en Ámsterdam, prácticamente, donde incluso ahí remiten cualquier queja a los tribunales de Holanda, pero en Hungría, por ejemplo, no se permite la operación al 100% de Uber. ¿Cuál es la causa? Bueno, pues eso sería tema de discusión de otra rueda de prensa, ¿verdad? En el caso de España, que se ganó mediante juicios, y España también no tiene autos inseguros, no tiene taxis seguros. Contra la Ciudad de México, volviendo aquí a la Ciudad de México, hay estadísticas donde el taxi en la Ciudad de México es el más barato del mundo, es el más barato. Entonces, los esquemas mediante los cuales irrumpen ellos, sea bajo el brete de inseguridad, ¿no?, colgándonos miles de situaciones que se dan en el taxi libre y sobre todo en el taxi pirata, que en la Ciudad de México está apapachado y consentido. Bueno, pues el taxi tanto de aeropuerto, de terminales, como los taxis de sitios y bases en toda la ciudad, por cifras de la Procuraduría del Distrito Federal, no alcanza ni el 1% la comisión de delitos, y lo podemos preguntar al procurador Rodolfo Ríos Garza. La cifra es del 0.02% en el padrón de sitios y bases. ¿Qué padrón tenemos en sitios y bases? Un promedio de 1000 bases autorizadas en la Ciudad de México. Al esquema que más le pega este tipo de servicios ilegales, pues es obviamente al compañero que está cubriendo toda la carga fiscal, trátese de permisionario o concesionario en aeropuertos, terminales o en las bases de la Ciudad de México. Y aún así, el taxista libre, que sabe lo que cuesta una concesión, la obtención de un tarjetón, no solo por el monto económico, sino por el tiempo que lleva a obtenerse la licencia especializada para la prestación del servicio público, el costo de la unidad, el pago del seguro, que es por lo menos casi el doble de lo que cuesta un particular, y toda la otra carga fiscal que existe en cromáticas, bueno, pues no pone en riesgo esto, lo que nosotros llamamos patrimonio. No lo vemos como un acto administrativo de que me dan un permiso, una concesión. Nosotros lo vemos como un patrimonio en el cual es el sostenimiento de nuestras familias, la escuela de nuestras hijas, y si es posible, heredarlo al hijo para que tenga una fuente de ingresos. Entonces, obviamente por eso nosotros estamos cuestionando el respeto al marco de legalidad de este tipo de empresas. Ya cometieron todo tipo de actos en contra están rompiendo fronteras, violentando mercados, ya no locales, a nivel nacional. Entonces, lo que sí podemos mandar como mensaje es que esto que estamos haciendo a nivel nacional, el Movimiento Nacional del Taxi, está en favor de un marco de legalidad, de que se respete el Estado de Derecho. Es una invitación formal la que estamos haciendo al presidente de la República y a los gobernadores de todos los estados a que recuperen esos valores, eso que ellos dijeron, ¿verdad?, cuando rindieron protesta, hacer cumplir, que es lo que dice la Constitución, como las leyes que de ella emanan. Y las leyes a nivel local, todos esos ordenamientos en función de movilidad o del transporte, nos señalan que no se puede consentir ni permitir que estén prestando un servicio ilegal de transporte de pasajeros.